Ok, vamos a hablar ahora de transistores. Ya hemos hablado o ya hemos cubierto transistores. La mayor parte de los diodos que dijimos que eran uniones PN, y como toda unión PN deja pasar corriente en una dirección sí y en la dirección contraria no se puede pasar corriente a través del material. Esa es la principal característica de una unión PN. Entonces, los transistores podemos decir que son el siguiente paso, la siguiente evolución de las uniones PN, porque utilizan en realidad dos uniones PN. Por eso los transistores comunes y corrientes, los que conocemos de toda la vida, ¿sí?, son conocidos como BJT o transistores de bijuntura, ¿sí? Entonces esto es transistores de bijuntura, porque en realidad tienen dos uniones PN. Ahora, vamos a decir que los transistores, primero que nada, están formados por dos cristales de tipo P, ¿sí? Por ejemplo, P y P separados por un cristal de tipo N. O, en caso contrario, dos cristales de tipo N separados, N y N, por un cristal de tipo P, ¿sí? Entonces, eso da origen a los transistores que conocemos como PNP y los transistores que conocemos como NPN. Existen dos tipos básicos de transistores bipolares, los NPN y los PNP, ¿sí? Entonces, también vamos a decir que los transistores siempre para su estudio los analizamos de esta manera, pero en realidad el tamaño de los cristales no es más o menos regular como se ve en este caso, sino que los cristales tienen dimensiones distintas. Eso hace que este cristal y este cristal pues no sean exactamente iguales y por ende tomen diferentes nombres. Normalmente cuando los colocamos así, el de la izquierda, normalmente ahí ponemos el que llamamos emisor. El del centro, el de en medio, se llama base. Y el del extremo derecho se llama colector. Entonces las tres partes de un transistor, o los tres pines de un transistor, se llaman emisor, base y colector. En este caso también emisor, base, colector. ¿Sí? Los dibujamos en esa forma para su mejor comprensión, pero eso no significa que en un transistor estén siempre en este orden, ¿sí? Porque el encapsulado, que es otra cosa totalmente distinta de un transistor, puede estar determinado por la posición de los cristales. En el centro siempre está la base, que es un cristal, digamos, pequeño. El más grande es el colector. Y el emisor puede estar en esta posición, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el pin del colector tiende mucho a estar en el centro. No siempre está ahí, pero tiende mucho a estar en el centro. A veces está la base, nunca he visto que esté el emisor en el centro, pero casi siempre está el colector, ¿sí? Y el emisor puede estar a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, aquí lo vamos a poner a la derecha y la base estaría a la izquierda. En este caso, la configuración o el pinout, el orden de los pines del componente, sería en este caso base, lo voy a poner con negro, base, colector y emisor. Quiere decir que cuando hablamos de un transistor, el componente físico, el orden de los cristales no necesariamente es este, ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque en este caso el orden de pines puede ser completamente distinto.
¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la proporción que tienen los cristales normalmente es, si utilizáramos como unidad a la base, ¿sí? Que es muy pequeña, micrones probablemente, ¿sí? O nanómetros por lo menos. Si utilizáramos como unidad la base, podemos decir que el emisor es 50 veces más grande que la base, ¿sí? Y el colector es 150 veces más grande que la base, ¿sí? Entonces, el más grande, como se ve aquí, normalmente es el colector, ¿sí? El más pequeño es la base y el que es de tamaño medio es el emisor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Siempre se va a guardar estas proporciones para lograr el efecto que nosotros necesitamos en los transistores BJT, ¿sí? Entonces, en el caso de un transistor NPN o el de 1PNP, esa proporción normalmente se mantiene, ¿sí? Entonces, finalmente vamos a decir, para no entrar en detalles, ¿sí? Y no avanzar demasiado hacia el tema que vamos a tratar en el siguiente video, ¿sí? Vamos a decir que los transistores normalmente van a tener diferentes números, ¿sí? Que los identifican. O sea, por ejemplo, a través de los códigos nosotros podemos identificar el orden de pines o qué transistor es un NPN o es un PNP. Entonces, vamos a decir que normalmente los transistores tienen un número de original, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ¿sí? Como de este tipo, entonces vamos a decir, o podemos decir, por ejemplo, que este es un transistor 2N 3083. Entonces, este transistor, este número que encontramos acá, ese es lo que llamamos un número de original, ¿sí? Entonces, o podría ser, por ejemplo, un C2083. Entonces, también es un típico número de original. Aquí estamos hablando del número que tiene pintado encima el transistor, ¿sí? Entonces, podemos buscar la hoja de datos de este transistor en particular y se nos va a dar las características, ¿no? Ahora, puede ser que este transistor lo busquemos como original y no lo encontremos, y entonces en algunas ocasiones es útil buscar el reemplazo. Entonces, ¿a qué nos referimos con el reemplazo? Existe una codificación que actualmente está en el manual NTE, lo que llamamos un código NTE. El NTE es una empresa que se dedicó a ver todas las características de los transistores e hizo un listado, y todos los que tenían las mismas características pero diferentes números de original los englobó en un solo código. Entonces estos podría ser, por ejemplo, dicho al azar, ¿verdad? Porque realmente no sabemos si ese es el código, pero podemos usar como ejemplo. Digamos que el código NTE de este transistor es 85. Nosotros lo buscamos en el libro de reemplazos, la guía de reemplazos, el 2083, por ejemplo, y digamos que es el NT85. Entonces, si nosotros buscamos el C2083 y resulta que también es NT85, eso une a estos dos códigos, que podrían ser de dos transistores diferentes, ¿sí? En un solo código, lo que significa que estos dos transistores son perfectamente compatibles, es decir, son reemplazos uno del otro. Puedo quitar uno y poner el otro y no hay ningún. Entonces, el código original identifica el componente, pero existen reemplazos. Es decir, si coincide con un código NTE, yo puedo buscar otro transistor que tenga el mismo NTE y entonces los puedo cambiar de manera
indistinta. Los podemos cambiar el uno por el otro sin problema. También vamos a decir finalmente, antes de que se alargue más, ¿sí? Vamos a decir también que la forma del transistor no tiene nada que ver con lo que tiene adentro, ¿sí? O la forma del componente, perdón, no tiene nada que ver con lo que tiene adentro. Puede tener esta forma y ser un transistor, o ser un triac, o ser un regulador, o puede tener diferentes empaquetados. Es lo que, como llamamos a la forma externa del componente. Entonces, para hablar de la forma externa, existe también un código. El código que tenemos aquí, ¿sí? Es un TO92. Un TO92 me dice que tiene esta forma clásica de media luna o de medio cilindro cortado a la mitad, que tiene un transistor, poco más o menos, ¿sí? Existen otros tipos de formas típicas, clásicas, como aquel, vamos a poner el que tiene una forma cuadrada con una pestaña, 3 pines, ¿sí? Y más o menos 1 centímetro de tamaño, o sea, algunos milímetros de tamaño. Entonces, este sería un TO220 o un TO220. Entonces, cuando hablamos de códigos TO, estamos hablando de la forma externa, ¿sí? Entonces, pero cuando hablamos de un 2N3085, ¿sí? Por ejemplo, 83, por ejemplo, entonces estamos hablando de qué hay adentro de ese componente, que podría ser en este caso, pues, un transistor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no nos confundamos, la forma externa no determina qué es lo que hay adentro, ¿sí? Y existen formas de cambiar un transistor por otro que tiene diferente número de original, si ambos coinciden con su código original, ¿sí? En el siguiente video vamos a hablar de cómo funciona el transistor y sus 3 cristales y por qué es NPN y PNP, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok.